Y ahora vamos a compartir pantalla. Ajá, en pantalla visualizan la liquidación de sueldo. Con que me responda Emily, yo creo que es suficiente para ver al resto. Ya. Bueno, este modelo que nosotros les vamos a presentar acá, yo realmente para el día de hoy trabajé con dos modelos de liquidación de sueldo, que en este caso es la que emite nuestro sistema propio y los sistemas de terceros con los que constantemente trabajamos, ¿ya? Si bien van a ser dos plantillas que vamos a colocar hoy de ejemplo, realmente la información que contienen ambas es exactamente la misma. En algunos casos hay liquidaciones de sueldo que obviamente son mucho más detalladas, que tienen la información un poco más especificada, pero en resumidas cuentas es exactamente lo mismo. En la liquidación de sueldo, ustedes pueden encontrar igual mucha información que constantemente es relevante al momento de cualquier situación, ¿ya? Eh, ¿Qué tipo de situaciones? Hay veces que, por ejemplo, estamos en el banco o estamos en el médico y nos van a emitir una licencia y no sabemos cuál es el RUC de la empresa. En nuestro contrato de trabajo, en la liquidación de sueldo, es lo primero que aparece, ¿ya? Entonces, yendo de arriba hacia abajo, lo primero que vamos a conseguir en la liquidación de sueldo siempre va a ser el mes que se nos está pagando, ¿ya? Generalmente nosotros trabajamos con pago a mes vencido. ¿Qué significa eso? Que en el mes de enero vamos a estar cargando las liquidaciones de sueldo de diciembre, en febrero las de enero, en marzo las de febrero y así sucesivamente, ¿ya? Luego de eso tenemos la razón social, que es el nombre de la empresa que nos tiene contratado. Generalmente el nombre de la empresa no siempre coincide con el nombre de fantasía. Por lo cual puede que nos llevemos esa sorpresa, entre comillas, de que el nombre de la empresa no es el nombre que vemos en el aviso inicialmente donde nosotros estamos trabajando. Luego está el RUC de la empresa, luego está el RUC del trabajador, el nombre completo y el centro de costo. Es súper importante que ustedes como trabajadores, cuando su liquidación está cargada, se fijen que efectivamente los datos de ustedes coinciden exactamente con sus datos en el carnet de identidad. Si bien uno hoy por hoy trabaja con distintos sistemas automatizados donde todo esto está automático, valga la redundancia, y se van cargando mes a mes, es súper importante que siempre estén pendientes de eso, ¿ya? Luego tenemos la fecha de ingreso, donde se marca el inicio de la relación laboral y a partir de cuándo existe el pago de cotizaciones previsionales. Yo lo tengo destacado acá, en el caso de la fecha de ingreso, porque la fecha de ingreso es súper importante en función de que hay múltiples trabajadores que vienen desarrollando una relación a honorarios, que vienen desarrollando una relación de otra naturaleza distinta a la relación laboral y tienden a pensar que la antigüedad laboral se cuenta desde el primer día en que prestaron servicio. Y en este caso la respuesta es no, porque en materia laboral va a regir desde la fecha en la que existe el contrato y en la que se reconoce la antigüedad en el contrato, ¿ya? Puede que en todo caso uno haga un contrato con fecha 1 de enero y reconozcamos relación laboral de septiembre del año anterior y obviamente en ese caso pues se tienen que pagar esas cotizaciones de esos meses, pero la fecha de ingreso que aparece en nuestra liquidación de sueldo va a ser la fecha desde la que se reconoce la relación laboral, desde la que empiezan a contar las vacaciones y desde la que empiezan a contar el pago de las cotizaciones, ¿ya? Lo siguiente que vamos a encontrar va a ser el tipo de contrato. En materia laboral existen dos tipos de contrato, que es el contrato indefinido, el contrato a plazo o el contrato por obra, ¿ya? En este caso, si es que tenemos contrato a duración indefinida, vemos que en las liquidaciones de ejemplo se añade un concepto adicional que es el que está destacado en verde, ¿ya? En este caso es el seguro de cesantía. El seguro de cesantía, el trabajador lo paga únicamente cuando se encuentra en contrato indefinido. Si el trabajador está en contrato a plazo, él no hace ese aporte al seguro de cesantía, como lo vamos a ver en el ejemplo de la otra liquidación que tenemos, ¿ya? Luego tenemos la descripción del cargo, que en este caso es lo que la persona hace, puede ser médico veterinario, recepcionista, etcétera. Tenemos el establecimiento donde trabaja,
acá lo tengo segmentado entre si es la casa matriz, en caso de que sea una sola empresa, que generalmente lleve el nombre de Fantasía, o si es una sucursal. Luego tenemos la AFP. En este caso es súper importante que ustedes como trabajadores tengan actualizada la información con su empleador en qué AFP se encuentran inscritos. ¿Por qué? Porque en teoría cuando ustedes hacen el cambio notifican a la empresa, pero la costumbre en las clínicas veterinarias o en el caso de las empresas chicas es que el correo que tienen registrado en Previred puede ser el del dueño, puede ser el de un familiar cercano, puede ser a veces el de cualquier persona, menos el del administrador o la persona que carga en contabilidad esta información, ¿ya? En consecuencia, es súper importante que cuando actualicen su AFP lo notifiquen al empleador, muy a pesar de que uno cuando carga las imposiciones uno chequea, ¿ya? Luego, del siguiente lado tenemos la ISAPRE, que en este caso, para los que tienen ISAPRE les va a aparecer acá el nombre de la ISAPRE, o si están suscritos a FONASA, les va a aparecer que está suscrito al Fondo Nacional de Salud, ¿ya? Cuando tienen ISAPRE, en un lado les aparece cuál es el pacto que tienen con la ISAPRE. ¿Por qué? Porque no siempre la imposición que se paga en salud es el 7%. Si tienen ISAPRES contratadas, en este caso se va a pagar el valor del pacto que ustedes tengan con su ISAPRE. Es importante dejar en claro que el obligado con la ISAPRE es el trabajador, ¿ya? Si ustedes hacen cambios en todo lo que tiene que ver con el plan, incrementa el plan y todo el tema, la ISAPRE les va a generar un documento que se llama Formulario Único de Notificación. Al igual que con la AFP, dicho formulario se notifica de forma automática, siempre que el correo de la empresa esté actualizado y todo el tema. Si la respuesta es no, lo más recomendable en mi caso es que una vez que ustedes hacen el cambio, ese documentito que les genera la ISAPRE lo envíen directamente al correo pactado que tienen ustedes con su empleador, ¿ya? En todo caso, la forma en la que ha de pagarse la ISAPRE o descontarse la liquidación de sueldo ya lo vamos a ver ahora cuando veamos la distinción entre los haberes y los descuentos. Luego, en la siguiente línea tenemos los días trabajados. En el caso de los días es súper importante dejar en claro que todos los meses laborales tienen 30 días, ¿ya? No tienen 31, no tienen 28 días como febrero, siempre tienen 30 días. Y el mes laboral para nosotros desde enero hasta diciembre son 30 días. De igual manera es muy común que cuando hacen ciertos pactos con los trabajadores en el rubro, se paga por turno, ¿ya? Y está bien que el pacto más o menos se contemple de esa manera. Sin embargo, en términos de facilidad contractual, los trabajos y los plazos de ejecución del contrato son a 30 días mensuales en dicho contrato. Y nosotros contratamos por jornada laboral semanal y no por días o turnos trabajados durante el mes, ¿ya? Luego tenemos la cantidad de horas extras, que en este caso van a aparecer reflejadas en la liquidación, la cantidad de horas faltadas, si es que tienen cargas familiares también van a aparecer, y nos encontramos con dos conceptos súper importantes, que en este caso es el sueldo imponible y el sueldo tributable. ¿Qué significan ambas cosas? Bueno, el sueldo imponible siempre va a ser la base para lo que tiene que ver con previsión de salud, para lo que tiene que ver con previsión de pensión, para lo que tiene que ver con seguro de cesantía. Y el sueldo tributable, o la totalidad del sueldo tributable, es la base que se utiliza para determinar el impuesto único de segunda categoría, que en este caso es el que se declara ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? ¿Cómo vamos a obtener esta base tributable? Es súper sencillo. A todo nuestro monto imponible, que es el 1.264.389 de este ejemplo, vamos a restar lo referente a la previsión de salud, lo referente a la previsión de pensión y lo referente al seguro de cesantía. Si hacemos las restas de esos conceptos, vamos a obtener este monto que es el 1.023.606. Y con eso, el sistema nos va a calcular nuestro impuesto único. Así que
Una vez más o menos entendido esto, tenemos dos secciones en nuestra liquidación de sueldo, que es generalmente lo que siempre estamos pendientes, ¿ya? Porque todo esto que nosotros colocamos de aquí hacia arriba es netamente informativo, es netamente en función de que si necesitamos algún dato específico lo tenemos de forma resumida, pero el desglose lo vamos a encontrar en la sección de haberes, que es la que está ubicada de la parte izquierda, y en la sección de descuentos. En la sección de haberes van a encontrar todo lo que es positivo, todo lo que suma, ya, es decir, sueldo base, comisiones, gratificaciones, horas extras, recargos, colación, movilización, etc. Y del lado derecho vamos a encontrar todo lo que resta, ya, que en este caso es lo que va referido a previsión, lo que va referido a ISAPRE o FONASA, a los impuestos y al seguro de cesantía. Y una vez que nosotros totalizamos todas estas cosas, pues encontramos acá que tenemos el total de descuentos legales y el total imponible, ¿ya? Así que vamos a ir por cada uno de los conceptos que tenemos acá en el ejemplo. Lo primero que tenemos es el sueldo base. Si se fijan, entre paréntesis, que eso no les va a aparecer en su liquidación de sueldo, yo simplemente lo hice para la explicación en este seminario. El sueldo base siempre va a ser proporcional a los 30 días. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si aquí dice 528 y en el ejemplo esta persona trabajó 28 días de los 30 que tiene el mes, el sueldo base pactado por contrato es mayor al que aparece en liquidación. ¿Ya? De igual manera, si el trabajador tuvo licencia, tuvo permiso sin goce de sueldo o cualquier situación de falta que no lo haga completar los 30 días, acá el sueldo base siempre va a ser calculado en proporción a los días que efectivamente aparecen por liquidación. ¿Ya? Es importante que entiendan que el sueldo base no es el sueldo líquido. ¿Ya? El sueldo líquido, en este caso de hecho las liquidaciones lo distinguen con otro nombre para evitar esa clase de confusiones. Pero el sueldo base simplemente va a determinar la base de cálculo para la hora extra, para los recargos en domingo y festivos y ese tipo de situaciones, ¿ya? Así que el sueldo base, ese es el único propósito que tiene y siempre está regulado en el contrato cuando se ve la cláusula de su remuneración. Todos estos conceptos que vemos nosotros en la parte izquierda, laboralmente se conocen como conceptos brutos. ¿Qué significa esto? Que siempre van a ser conceptos que van a estar afectos a imposiciones sociales, salvo que sean conceptos explícitamente no imponibles, como lo tenemos aquí mismo detallado en la liquidación de sueldo. Luego, habiendo dejado claro lo que era el sueldo base, viene la hora extra, que en este caso la hora extra no va a aparecer todos los meses porque la hora extra únicamente aparece en liquidación de sueldo cuando verdaderamente hay una hora extra o cuando tienen tiempo extraordinario. Luego tenemos la gratificación legal, que en este caso no a todos los trabajadores en todas las empresas se les paga gratificación legal, porque legalmente las empresas solamente están obligadas a pagar gratificación legal si es que perciben utilidades, ¿ya? Puede que se pacte como una gratificación legal contractual en el contrato y en ese caso sí estarían obligados a pagar, pero no es la regla, ¿ya? Luego tenemos conceptos variables que en este caso van referidos a comisiones, bonificaciones por tramo, etcétera, que generalmente se plantean en un anexo de liquidación, ¿ya? Ese anexo de liquidación es un documento o es un correo electrónico adicional a esta hojita que nosotros estamos explicando ahora, donde detalla el total de las comisiones que tiene el trabajador. Y en este caso se explica a través de una fórmula matemática cómo se llega a ese número, para que el trabajador esté tranquilo y esté claro en el marco de la transparencia de que efectivamente lo que se paga por bonificaciones o comisiones es lo que efectivamente debe recibir, ¿ya? Luego tenemos los recargos en domingo y festivos. Los recargos en domingo y en días festivos a veces es el concepto un poco más discutido en el caso del rubro veterinario por una razón. Las clínicas obviamente prestan servicio de forma ininterrumpida los 365 días del año.
sean festivos normales, sean festivos irrenunciables, sean domingos o lo que sea, ¿ya? En ese caso, las clínicas veterinarias, perdón, al igual que todo aquello que está afecto al giro del área médica, presta servicio de forma ininterrumpida, ¿ya? Y de hecho los contratos laborales del personal de las clínicas veterinarias tienen la regulación excepcional de que esté exceptuada del descanso dominical y descanso en festivos. ¿Qué significa esto? Que nosotros como instituciones no estamos obligadas a paralizar funciones en ninguno de esos días y nos acogemos a una excepción reglamentaria, ¿ya? Porque la norma general dice que los festivos y domingos pues obviamente no se prestan funciones de comercio. En este caso, ¿a qué sí estamos obligados? A que obviamente como no podemos paralizar nuestras funciones, tenemos que pagar el respectivo recargo por las labores ejercidas en esos días. No es que se van a pagar como horas extras, sino que simplemente debemos pagar un recargo. ¿Por qué no se pagan como horas extras? Porque forman parte de la jornada habitual de los trabajadores cuando se contratan. En este caso, la base obligatoria que establece la norma es un recargo del 30% en domingo y festivos. Sin embargo, no es obstáculo para que la empresa determine un monto mayor. En algunos casos puede ser del 50%, en algunos casos puede ser del 75%, pero siempre va a depender de la voluntad, en este caso, de la entidad de trabajo. Sin embargo, la base que establece el Código de Trabajo como recargo obligatorio es de un 30%. Aclaro, en el caso de las clínicas veterinarias y establecimientos afines como laboratorios del rubro y toda la cuestión que vayan relacionados afín con la labor de la prestación de salud, están exceptuados del descanso en domingo y festivos, ya siempre que obviamente cumplan con la respectiva acreditación frente a las instituciones laborales, frente a las instituciones municipales y todo lo que tiene que ver con trámites de patente. Una vez que sumamos todos esos haberes que nosotros tenemos, obtenemos el total imponible. Y es así como llegamos a este 1.264.000 que aparece acá. La regla es que todo sea imponible, ¿ya? Existen determinadas situaciones que no son imponibles, como la colación, la movilización, la asignación de caja, el desgaste de herramientas, ¿ya? Y estos son unos ejemplos. Sin embargo, los montos que se utilizan en conceptos no imponibles generalmente no suelen ser montos tan altos, porque si no terminaríamos incurriendo en evasión previsional. En consecuencia, generalmente los montos no imponibles no superan el 10% de todo nuestro total imponible. Hago la aclaratoria porque en algunos casos el trabajador tiende a pensar que nosotros podemos regular libre de impuestos o libre de todo lo que va a ir a efecto a previsión social montos altos para así incrementar su alcance líquido, pero la respuesta es no, ¿ya? Y en este caso nuestra liquidación siempre nos va a totalizar lo que está afecto a imposiciones y lo que no está afecto a imposiciones, como es el caso de acá. Entonces, reitero, del lado izquierdo siempre va a ser todo lo que suma y del lado derecho va a ser todo lo que resta. Entonces acá vamos con el lado derecho. Lo primero que vamos a encontrar en el lado derecho es la previsión. Ustedes se preguntarán cómo llegamos a este número 141 y la respuesta es muy sencilla. Agarramos todo nuestro total imponible, que es este 1.200.000 que está acá, y lo multiplicamos por el factor que establezca nuestra AFP. Recordemos que todas las AFP tienen comisiones distintas. El factor por el que lo vamos a multiplicar siempre va a ser distinto. Si tenemos AFP 1 es un porcentaje, si tenemos AFP Plan Vital es otro porcentaje. Si tenemos AFP Modelo, Cuprum, etcétera, van a ser porcentajes distintos. Entonces, para obtener el valor de la previsión, siempre vamos a tener que contemplar el porcentaje de nuestra AFP. Luego, encontramos dos conceptos seguidos que van referidos a salud. Si se fijan, acá yo tengo segmentado lo que corresponde al 7% y lo que corresponde al adicional de ISAPRE. ¿Por qué? Porque si
el monto pactado que nosotros tenemos con nuestra ISAPRE es inferior al 7%, vamos a estar obligados siempre a declarar el 7%. ¿Ya? Pero si el monto que tenemos pactado con la ISAPRE es superior al 7%, vamos a tener que declarar el 7 más el diferencial para completar el plan contratado. ¿Ya? En términos prácticos, si ustedes se fijan, este ejemplo tiene ISAPRE Banmédica con un monto en UF de 2,68, que en pesos chilenos serían 98.669 por 30 días, que es lo que tiene el contrato, o lo que tiene el mes en realidad. Y luego vemos acá que entonces el 7% de este 1.264.000 son 88.507. Y a esto le sumamos el diferencial para alcanzar el equivalente de esto a los 28 días trabajados. Es decir, si aquí tuviéramos los 30 días trabajados, el adicional de ISAPRE sería mayor a los 3.500 porque sería el diferencial de los 88 y estos 98 que tenemos acá. Luego tenemos el impuesto único de segunda categoría, que no todo trabajador paga impuesto único. ¿Ya? Mensualmente el Servicio de Impuestos Internos va actualizando los distintos tramos a partir de los cuales se paga impuesto único. En este caso, el primer tramo para el mes de enero de este año lo tenemos ubicado en los 825.000 pesos líquidos. ¿Qué significa? Que si nuestro alcance líquido mensual supera el primer tramo, ya está afecto a impuesto. Si nuestro tramo líquido es inferior a esos 825.000 pesos, no pagamos impuesto. ¿Quién paga ese impuesto? ¿O de quién es cargo ese impuesto? Ese impuesto es a cargo del trabajador, pero lo declara el empleador. Obligatoriamente, el empleador, cuando hace la declaración de su F29 mensual, incluye en uno de los conceptos que declara el Servicio de Impuestos Internos el impuesto único de segunda categoría que tiene el empleado. ¿Ya? Luego tenemos lo que está destacado en color verde, que es el seguro de cesantía. En este caso, el seguro de cesantía representa el 0.6% del salario imponible. No todos van a tener seguro de cesantía, sino simplemente, como dice el ejemplo, cuando pasan a contrato indefinido. ¿Ya? Y hasta este minuto, una vez que totalizamos todo esto, tenemos el total de descuentos legales. Si ustedes se fijan, la liquidación tiene otro concepto que se llama total otros descuentos, que acá aparecen cero porque no los tenemos en el ejemplo. Pero ¿cuáles pueden ser esos otros descuentos? Anticipos de sueldo. Si es que tuvieron durante el mes, uno agarra y coloca ahí el anticipo de sueldo. Aguinaldo, si es que se les pagó aguinaldo, como generalmente sucede en los meses de diciembre y en los meses de septiembre. Créditos que tengan con la empresa, si es que tienen algún préstamo que se va descontando en cuotas mensualmente por liquidación de sueldo, va a aparecer en esa sección. Si es que tienen compras con la empresa que acordaron a descontar por planilla, se va a descontar también y va a aparecer en ese ítem. Y otra cosa súper importante, que generalmente al empleador no le avisa el trabajador en muchas oportunidades, pero sí viene la notificación directamente de la institución. Créditos solidarios que tengan con el Servicio de Impuestos Internos o con las distintas cajas de compensación. ¿Ya? Frente a ese tipo de préstamos, la empresa está obligada a descontarlos en un 100%. Las cuotas que tienen que pagar mensual. Porque frente a ese tipo de situaciones, la empresa tiene la obligación tal cual como si fueran cotizaciones previsionales. ¿Qué significa esto? Que si hay un crédito solidario por ahí dando vueltas, o si hay un crédito de la caja de compensación que nosotros no estamos pagando y que pidió un trabajador mientras tiene relación laboral activa con la entidad de trabajo, es a la entidad de trabajo a la que van a cobrar. ¿Ya? Y es la entidad de trabajo la que va a estar obligada a tener que demostrar por qué no lo está pagando. Entonces, ese tipo de cosas que si bien hay veces no se informan, las instituciones sí lo terminan notificando al empleador y uno está en la obligación de descontarlo. ¿Qué otro descuento importante pudiera aparecer en esta sección? Las pensiones alimenticias.
Si son trabajadores que están obligados a pagar pensión a un hijo, qué sé yo, a través de sentencia judicial, el tribunal va a notificar al empleador para que el empleador descuente la cuota que tiene que descontar mensual y la transfiera a la cuenta del beneficiario. Y eso no está en discusión. Son cosas en las cuales no va a versar la voluntad del trabajador ni la voluntad de la empresa, sino que simplemente se tienen que aplicar por mera aplicación del derecho y por mera aplicación legal. ¿Ya? Una vez que tenemos todos estos haberes y sabemos cuánto es lo que vamos a restar, vamos a agarrar entonces a todo nuestro total de haberes, que en este caso dice que es 1.291.223, porque aquí nos está sumando esta sección con esta otra sección, y a ese monto vamos a descontar el total de los descuentos, que en el caso del ejemplo son 247.051. ¿Ya? Y restando al total de haberes, el total de descuentos nos va a dar el alcance líquido, que es lo que tiene que coincidir exactamente con la transferencia que nos hace el empleador a fin de mes. Yo agarro y reviso el comprobante que me llega en el correo en conjunto con el contraste de la liquidación de sueldo, y el monto de la transferencia tiene que ser exactamente el número que aparece en alcance líquido. ¿Ya? También aparece la fecha, que en este caso es la fecha del mes que nosotros estamos cerrando. De ejemplo, acá tenemos al 31 de diciembre de 2023 y aparece la cifra escrita en letra que se depositó a la cuenta del trabajador. Finalmente, las liquidaciones de sueldo, todas las liquidaciones de sueldo por razones de comodidad tienen la siguiente coletilla, que dice: recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto. El hecho de que esto aparezca en la liquidación de sueldo no implica que es así 100%, ¿ya? Obviamente, producto de la plantilla pues siempre va a estar ahí, pero al menos la forma de trabajar de nosotros, y al menos lo que tiene que ver en la parte laboral de una empresa medianamente seria, una vez que se pague el sueldo, existe un lapso entre 5 y 10 días hábiles donde los trabajadores pueden hacer descargos respecto de la liquidación, donde se pueden revisar, donde se puede acomodar, y todo previo a hacer el pago de imposiciones previsionales. ¿Qué sucede si no la hacen en ese lapso de 5 días? Bueno, lo que sucede es que se va a tener que ver al mes siguiente. No que pierden el derecho de reclamar ni nada por el estilo. El derecho va a permanecer de reclamar, solo que el ajuste que se tenga que hacer se va a tener que hacer en el siguiente mes, porque por razones de plazos, al momento de pagar las imposiciones previsionales, el día 10 de cada mes ya no podemos hacer modificaciones a las liquidaciones de sueldo del mes que estamos cerrando. ¿Ya? Es decir, hasta antes de ayer pudimos haber hecho modificaciones a las liquidaciones de diciembre, pero como ya el día de hoy tenemos que hacer pago de imposiciones, ya no podemos modificar nada de diciembre. Sin que implique que si quedamos debiéndole, no sé, a algún trabajador 10.000 pesos en comisiones y auditamos las comisiones y efectivamente se le deben, esos 10.000 pesos se van a incluir en la liquidación de enero. Y va a aparecer en el desglose faltante comisiones del mes de diciembre. ¿Ya? En algunos casos, pues está como señal de aceptación la firma del empleador y la firma del trabajador. Generalmente esto ya está en desuso porque hoy por hoy al simple hecho de tener casi todo 100% virtual y 100% digitalizado, muy pocas veces nosotros tenemos las liquidaciones firmadas, ¿ya? Sin embargo, todos los trabajadores tienen acceso a un expediente virtual único una vez que firman contrato, donde se le asigne el acceso a esa persona y al empleador de forma individual, donde tiene una carpeta con toda su información de liquidaciones mensuales. Llámense liquidaciones, llámense anexos de liquidaciones, cosas personales como los trámites de licencias médicas, y cualquier documento importante para la relación laboral va a estar en ese expediente, y en ese expediente al día 5 de cada mes van a encontrar la liquidación de sueldo. Todos los 5 de cada mes se actualizan, todos los 5 de cada mes van a encontrar el último mes que se está pagando en dicha carpeta, y si es que tienen algún descargo, a través del medio formal. En este caso el medio formal siempre es el correo electrónico, y yo entiendo que producto a veces de la informalidad del rubro da lata
tener que escribir a través del correo electrónico, esperar una respuesta y todo el tema, pero es la única forma de poder llevar la formalidad laboral. Hay veces que el equipo se tarda en dar respuesta, lo tengo más que claro, y frente a ese tipo de situaciones, pues generalmente me escriben a mí y yo muevo lo que tengo que mover para que el equipo pueda dar respuesta oportuna, pero eso no implica que tienen que dejar de utilizar el correo. Siempre el correo institucional que se les asigna en virtud de sus contratos es el medio para poder reclamar el pago de las liquidaciones o las situaciones que ustedes consideren prudente que se tienen que resolver en orden a esto. ¿Ya? En la segunda plantilla, realmente es una plantilla muy similar, solo que es de otro programa, donde vemos que tiene la misma información. El nombre de la empresa, el root, el domicilio, el contacto, los nombres completos, el RUN del trabajador, los cargos, días trabajados. Y al igual que el otro, del lado izquierdo tenemos los haberes y del lado derecho tenemos todo lo que son descuentos. Acá abajo nos aparece lo mismo si es el monto tributable, la base imponible, los descuentos legales, el alcance líquido. Y el contraste que yo les coloco con esto es que las liquidaciones de sueldo nunca van a ser iguales. Por empresa siempre van a ser distintas. Pero la información que va a contener dicha liquidación de sueldo va a ser muy similar. Independientemente de que la una esté arriba, que la otra esté abajo, que la una esté del lado izquierdo, la otra esté del lado derecho. Pero la información que va a contener en términos de conceptos, de detalles y todo el tema es exactamente la misma. ¿Ya? Y es súper importante, obviamente, que ustedes aprendan a interpretar su liquidación de sueldo, porque en el fondo sean abogados, veterinarios, administradores, contadores o la profesión que tengan, si algo siempre los va a unir de todas esas profesiones es el hecho de que en algún momento en la vida van a ser trabajadores. Y uno, siendo trabajador o siendo empleado, tiene que entender los conceptos y toda la situación que se refleja en el pago de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay veces que uno como administrador, si bien está en la obligación de explicar cada uno de los conceptos, de aclarar cualquier tipo de duda o cualquier situación en orden al pago, obviamente es mucho más fácil si el interlocutor que uno tiene, que en este caso es el trabajador, entiende de qué estamos hablando y entiende los distintos conceptos que aparecen ahí reflejados. Porque de nada sirve que tal vez uno dé una mega explicación, que uno se siente a redactar la respuesta del correo electrónico donde detalla lo que se está pagando, si no hay una traducción del mensaje de forma correcta. ¿Ya? Así que ese era el propósito de la explicación del día de hoy en orden a cómo entender la liquidación de sueldo. Claramente siempre vamos a estar abiertos, independientemente del trabajador, independientemente de la profesión, de la fecha, del día, que tenga que ver con esto, a explicar las dudas o inquietudes que tengan en orden al pago. ¿Ya? Aquí al final, bueno, aparecen mis datos. Mi nombre es Emanuel Tamayo. Yo soy el CEO facilitador en este caso de la empresa que funge como administradora de ciertas clínicas. La profesión mía de origen es abogado. Me especializaba en dirección empresarial y derecho laboral. Y ya ahora entonces queda abierto el foro a las dudas, consideraciones o inquietudes que cada uno tenga en orden a lo que acabamos de explicar. Así que bueno, soy todo oídos. Y claramente, bueno, si no tienen dudas y todo fue súper explícito, didáctico, en función de tal vez lo que querían escuchar, sin ninguna duda también vayan diciendo y entonces yo doy por finalizada la grabación para poder después adjuntárselas a través de los distintos grupos de administración o generales de cada uno. Ya, gracias Mariana. Bueno, en el marco del silencio entiendo que todos entendieron perfecto. Como les decía en un inicio, el propósito más o menos de estas mini charlas rápidas, porque no son tan largas, es ir conversando o ir explicando ciertos temas que constantemente vamos teniendo.
¿Ya? Aquí, del lado eh, izquierdo, les voy a dejar nuestra cuenta de Instagram por si, a bien de ustedes, consideran algún punto, algún tema laboral importante que crean que debemos discutir más adelante, enseñar o explicar. Siempre vamos a estar abiertos, obviamente, en el marco de lo que constantemente se nos va presentando en las distintas clínicas, ir aclarando, ir explicando e ir viendo para crecer laboralmente, no solamente de parte de ustedes, sino también en todo lo que tiene que ver con nuestra comunicación frente a los trabajadores y a las personas que están sujetas a nuestra dirección. ¿Ya? Así que bueno, doy entonces por finalizado el mini seminario del día de hoy. Se pueden ir desconectando las personas que se quieran ir desconectando, y si es que alguno tiene alguna duda puntual, voy a dejar igual 2 minutos más abierta la llamada por si debe o quiere preguntar alguna cosa. ¿Ya? Así que feliz tarde, que tengan todos feliz fin de semana y cualquier cosa estamos a la orden. ¿Ya? Ah, Mariana levantó la mano. Marianilla.